¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos a un invitado que es juez, y es juez de los reconocidos y de los importantes, así que imagínense cuántas historias, cuántos cuentos y cuántas cosas tiene como para contarnos. Debe estar muy bueno, así que vámonos con el programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de su programa Bajo el Jarano, en que platicamos con gente interesante que haya tenido algo que ver con la charrería. Soy su anfitrión, Eduardo Garzón, y en este momento, pues además de agradecerles el favor de su compañía como cada semana, quiero comentarles que tenemos de invitado a un juez charro que a mí me cae muy bien porque cuando estamos relajados, cuando no está en su papel de juez, es un tipo muy amable, dicharachero, cotorro y tiene muchas cosas sí que contarnos. Entonces voy a ir a visitarlo como cada semana de forma virtual porque seguimos en época de distanciamiento social, pero él muy amablemente nos abre las puertas de su casa a través de una videollamada. Es Toño Garduño, el señor juez que nos va a recibir hoy en casa. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Ya estoy por aquí. ¿Qué tal, Lalo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por aceptarnos, recibirnos aquí en tu casa. Gracias también a nombre de nuestro auditorio que nos sigue. Gracias, Lalo, por la invitación. Gracias por el espacio que nos das a los jueces. Eh, Aquí con el gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio. Gracias a ti también por tomarte el tiempo, porque una de las cosas que te quería preguntar, bueno, tengo muchas cosas que preguntarte, pero la primera es, tú eres charro desde chico, pero no naciste en cuna charra, ¿verdad? Platícanos un poquito de tu historia, de tu vida. Te voy a platicar muy brevemente para no aburrirlos. Eh, yo efectivamente no provengo de una familia charra. Mis padres, mis abuelos no eran charros. A mí, desde que tengo uso de razón, me vestían de charro, me llevaban a los lienzos. A la edad de 8 años empecé a recibir mis clases de charrería. Intenté colear, jineteaba, floreaba un poco. No soy muy bueno, más bien no soy bueno. Si fuera bueno estaría en un equipo bueno, ¿ah? Pero Claro. a la edad de 16 años ingresé a las Fuerzas Armadas. Ahí cursé mis estudios de media superior en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entonces me separé un poco de la charrería. Estuve en varios estados de la República como militar. Posteriormente, ya al final de mi carrera como militar, me regresaron a la Ciudad de México y ahí ya tenía más tiempo porque ya estaba en una unidad donde no era tanto de ir a destacamentos, sino más que nada era como una unidad donde se almacenaba todo el armamento. Y pues obviamente ya tenía el sábado y el domingo libres. Entonces quise regresar a la charrería, pero fíjate lo que curioso, yo no tenía el cuerpo que tengo ahora, estaba mucho más delgado, yo creo que tenía la mitad del peso que tengo ahora. Y Oye, cuando regreso, Lalo, este, yo me sentía viejo para poder participar en la charrería, pero dije, yo quiero regresar, pero de alguna manera, ¿no? Entonces dije, pues voy a intentar el calificarles, el ser juez. Y así empezó y un día, como si nada, fui a la federación, al Colegio Nacional de Jueces, me presenté y con mucho gusto me pidieron algunos requisitos y ingresé. Obviamente todavía yo era militar y por ahí coordinador en ese tiempo, pues me asignaba algunos domingos a la charreada. Y ahí iba de aprendiz, de oyente, y así fue como le empecé a agarrar sabor y cariño a esta profesión. pero algunos a los que le entramos ya grandes a la charrería, siempre hay espacio. Para ser competidor, a lo mejor sí hay que entrarle pues más chico, porque al final de cuentas que nos angolotea un toro no es lo mismo cuando tenemos 15 que cuando tenemos 40, ¿verdad? Pero, Claro, pero en todo momento hay un espacio. Nunca es tarde para entrar a este ambiente. Además, un ambiente muy bonito. Cuando sales del ejército, le empiezas a entrar ya muy en serio, ¿verdad? Empiezas a juecear mucho. mira, obviamente
obviamente digo, nunca lo dejé esto perfectamente. Yo sabía que lo que era una charreada, que es una redonda, que es una bigotona, una rodada. O sea, obviamente todos esos conocimientos, pues yo ya los traía. O sea, eso ya no me tocó aprenderlos. Sabía un poco de las calificaciones, pero obviamente cambia el reglamento constantemente, ¿no? Y Claro, entonces, año con año. pues me puse a leer el reglamento con sus actualizaciones, sus adecuaciones. Me encontré muchas cosas que yo decía en mucho tiempo o en poco tiempo cambió esto, ¿no? Cuando hacíamos una charreada, yo me acuerdo en mis tiempos, hacíamos una charreada que empezaba a las 12 del día y acabamos a las 6 de la tarde con 3 equipos. Y ahora pues es más rápido con los tiempos, ¿no? Entonces, Claro. me adapté, empecé a conocer más compañeros jueces, me invitaban a calificar. Me gustó tanto que decidí dejar las Fuerzas Armadas y dije, pues ya tengo a lo mejor una pensión no muy alta, pero me voy a dedicar a disfrutar la vida y a calificar. Y así fue, pero al estar calificando, me di cuenta de muchas cosas que a mí me marcaron, que cuando yo iba a calificar me veía que no se sancionaba lo que decía el reglamento, ¿no? Una vez me dijo un compañero, ¿quieres ser uno más o quieres ser en verdad un juez? Hay jueces que marcaron un parteaguas en esto, que fue pues, un Javier Martínez, un Rogelio Muñoz, un Fernando Bravo, que ellos vinieron y hicieron un parteaguas, donde ellos ya empezaron a calificar de forma profesional y de tener más certidumbre, más atino a las calificaciones. Y eso yo creo que eso fue mi inspiración en hacer las cosas bien. Escuchar a los jueces hablar de profesionalismo, la verdad es que a nivel deportivo, pues te da una certidumbre y también a nivel de la charrería nos permite el saber que esto tiene futuro, ¿no? Y eso es una de las cosas que queremos. Toño, te voy a pedir un momentito porque Sí, me voy claro. a ir a nuestro estudio, porque hay que platicar de nuestros patrocinadores. Y amigos, en esta ocasión les quiero platicar de los amigos de Shield Securitas, que ellos desarrollan soluciones estratégicas para el combate al crimen, mejora de las agencias de aplicación de ley, las agencias de policía. Si usted necesita equipamiento, si usted necesita patrullas o incluso quien le arme un C4, un 911 completito, los amigos de Shield Securitas le van a poder ayudar. Aquí está su página de internet y seguramente va a encontrar algo interesante que ellos le puedan aplicar. No solo para corporaciones policiales oficiales, sino también para empresa, etcétera. Búsquelos, Shield Securitas. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con Toño y cuando el juez aplica de forma pues más estricta y si estaban acostumbrados a lo mejor a una calificación más laxa, pues de repente, como se dice coloquialmente, brincan, ¿no? Entonces, pues Toño, seguramente a ti y a tus compañeros jueces en más de una ocasión les haya tocado a alguien ahí que les brinque. ¿Nos quieres contar de alguna? Si quieres omitir el nombre, yo creo que lo podemos omitir. Hay mucha, Lalo. Yo creo que en cada charreada te pasa algo diferente. En ese momento, pues no te ríes o no te da coraje, pero ya llegas a casa o vienes en el camino y vienes reflexionando, vienes analizando la charreada de ese día. Siempre hay algo del cual te puedas pues, reír, del cual te sientas orgulloso de haber calificado bien. Ah, mira, el charro, aparte de ser amigo, creo que también es consciente. En el momento de la charreada, yo creo que los niveles de adrenalina están muy altos y lo conoces en otra faceta, pero posteriormente lo ves de afuera del lienzo y son unos tipazos, claro. Créeme que la mayoría de los charros tienen ese ser dicharacheros, ser amigos, ser buenas personas, ser creyentes, tener fe. eh, y como, bueno, mira, ¿te acuerdas de aquella final de Pachuca que perdió el Edén, ya ganado, perdió el Edén? En la final
era Cuauhtémoc, Tamariz y el Edén. Cuauhtémoc iba muy rezagado, viene Tamariz, hace el paso y se cae Chaparrón, Ricardo Semeño se cae, y el Edén pues ya era virtual campeón, ¿no? Y cierra el Edén con el paso de la muerte, el manotas Ricardo Abeja, se le para su caballo de manos, agarra de la cabeza de la montura y son los puntos de infracción, le brinca el jinete, me parece que era Octavio Borrola, y al ir reparando la yegua se le cae el sombrero, un punto de infracción. Entonces ya llevaban 3 y se cae y gana Tamariz con un punto. Y al final que damos la calificación, solamente pues, se llenó el palco de todos los del ED, ¿no? Arriba en el palco. Pero esa fue la decisión de ese grupo de jueces y creo que hicimos lo correcto. La decisión no era difícil porque estaba bien visto, pero para los que no crean, yo soy del Estado de México, el EDN es del Estado de México. Entonces, no porque yo sea del Estado de México, voy a permitir una cosa así, ¿no? Y así como tenemos esos aciertos, también tenemos muchos errores. Hemos cometido infinidad de errores. Bueno, como todos. Te voy a comentar otra en un campeonato nacional. No te voy a decir qué campeonato fue, pero fue de los primeros que yo califiqué, de los primeritos. Y no existía la tecnología que existe hoy, que ahora pues ya te ponen en la pantalla los puntos, así como lo van haciendo los equipos, lo van poniendo, ¿no? El apuntador de ese día se equivoca de hoja y a un equipo le pone las colas del otro equipo y al otro del otro. Entonces el equipo obviamente que corrió más bajo, pues no decía nada, no decía nada y el equipo que estaba afectado, pues obviamente decía que checáramos la hoja, que checáramos la suma y nosotros pues la checábamos y decíamos, pues está bien, o sea, la suma está bien. Y ellos decían, no, pues es que yo no llevo esos puntos, yo llevo más. Obviamente el equipo que resultó que le pusieron Beneficiado. más puntos, pues no, nunca dijo nada. Y ese error nos dimos cuenta hasta que terminó la charreada. Y así terminó, ya nunca se cambió la hoja. Pero son anécdotas que ahora tienes que tener presente para que no te pase eso. Y ahora nos acordamos y pues, nos da risa, ¿no? Este, Antes en el Nacional, pues estábamos todos nerviosos porque decíamos, y ahorita que vengan, ¿qué vamos a hacer con ese equipo? Y al otro le dimos la calificación, y no que la regresemos, y así estábamos, Moralo, pero son anécdotas que hay que tener presentes para que no vuelvas a cometer ese error. Claro. Y digo, me imagino que sobre todo cuando estamos hablando de que está en juego un campeonato nacional, que está en juego un campeonato estatal, el pase al propio campeonato nacional, vaya, distintos elementos que para el charro son importantes o para el equipo son importantes, seguro que los ánimos se caldean y hay momentos en los que, híjole, el oficio de juez se vuelve ingrato, ¿no? Porque el competidor pues se los quiere comer, ¿no? Y yo creo que ha habido veces en las que hasta se suben al palco a querer tirar pleito, ¿no? Me ha pasado de todo, y te tiene que pasar de todo para que entiendas esto, ¿no? Si no te pasan las cosas, pues obviamente no vas a experimentar. Que te han dejado sin tus honorarios, que porque la sede se vio afectada, que tú le calificaste mal y ya no te pagaron, ¿no? ¿Cómo haces de que te regreses a tu casa poniendo tú de tu dinero para los gastos y aparte pues, de todo lo que trabajas ya no te pagaron? Me ha pasado de que suban al palco y me dicen, ¿me dejas ver la hoja? Con mucho gusto la ve y te la rayonean, te la tachan toda, ¿no? Ay, Este, Han golpeado a compañeros frente de mí para que entiendas que sí pasa, ¿no? Y también así como hay malas, hay muchas buenas, que no falta el que te dice, te doy un ray, te llevo a tu hotel, vente, cómete un taco, cómete una torta, comparte con nosotros, que te haces amigo y que en la semana te hablan para ir a montar, te hablan para preguntarte algo de reglamento. También hay muy buenas, ¿eh? Y hay más buenas que malas. es mucha la gente valiosa en la charrería, son muchos los valores. Esta actividad es una actividad que se transmite familiarmente. Tú mismo nos lo manifestaste ahorita, fueron tus papás los que te impulsaron a seguir esta actividad hermosa de la charrería. Me voy a ir otra vez a nuestro estudio. Y bueno, amigos, en esta ocasión también les quiero platicar acerca de Arturo Galicia, que es
fotógrafo y además tiene un laboratorio en tanto a actualizar tus formatos análogos a formatos digitales. Es decir, si usted tiene cintas en 8 milímetros, en Super 8, él se los puede convertir a video MP4 o digitalizar diapositivas, negativos o incluso impresiones de fotografía que tenga en formato de papel y se los convierte a formatos digitales, JPG, TIFF, etcétera. Y además de todo, es buen fotógrafo. Él, de hecho, ha tenido exposiciones y es un hombre con muy buen ojo. Acuérdense que no es la cámara, es el fotógrafo. Entonces busque a este amigo, Arturo Galicia, que seguramente también va a encontrar algo interesante que hacer ahí con él. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, Toño, contigo. Yo le prometí a nuestro público que tú cuando ya estabas en confianza, te vuelves dicharachero y cotorro. Y ahorita has estado un poquito, yo creo que la cámara te ha intimidado, mano. Porque yo de hecho te he escuchado en muchas ocasiones decir muchos dichos, pero no dichos charros de estos que en algún momento escuchamos de un locutor, sino más bien dichos raros, ¿no? De Alejandro Martínez, el Pestañas, en paz descanse. Una ocasión en un campeonato millonario, no me acuerdo por qué lo infraccionamos. No le pareció justa la calificación, pero no me acuerdo qué fue. Y le dijimos, sube al palco para que veas el video, ¿no? Veas. Y dijo, platicar con ustedes es como bañar un burro. Pierdo tiempo y pierdo jabón. Al principio, pues te pones serio, ¿no? Y está bien, pues ese es su sentir, está bien. Pero ya al último, pues te ríes ya, como te digo, ya acabó la charreada, te ríes y dices, mira lo que nos dijo, ¿no? Y ahora ya la tomas como relajo, ya le dices a alguien, platicar contigo es como bañar un burro, perder el tiempo y pierdo jabón, ¿no? Un calador, que no voy a mencionar su nombre, pero también se vio afectado porque se infraccionó, porque su caballo abrió el hocico. Y llegó con nosotros y dijo, mira, saca la lengua, pero no abre el hocico. Entonces, pues al principio... ¡Ah, caramba! Pues, Entonces, ¿cómo le hace? Igual, ¿no? Te quedas y tú dices, a ver, ¿cómo le hizo para sacar la lengua y no abrir el hocico, no? Una ocasión también, el tío Polonio, que lo quiero mucho, buen locutor, excelente locutor, una vez estaba narrando una cala y dijo, el caballito que rabea con la cola, hay otra forma de rabiar, ¿no? Pero, y ya después lo agarras de botana, lo agarras de bajada, pues con qué más rabia un caballo, ¿no? Sí, Y así lo dijo por micrófono, ¿no? El con las caballito patas no se puede. el caballito que rabea. Igual nosotros por micrófono, una vez en un campeonato nacional, fíjate, un campeonato nacional, Potrillos 2009, yo traía el micrófono, saqué a todos los de la Mirandilla, imagínate, por decir, todos los que están vestidos, que no están vestidos de charro a favor de salirse de la manga. Yo dije, todos los de la Mirandilla que no están vestidos de charro a favor de desalojarla. O sea, también al público lo querías correr. También lo corrí, también. Pero, No, digo, son hay que anécdotas desalojar la manga, pero no la mirandilla. La mirandilla está ya fuera del lienzo, ya fuera de la zona de competencia y ahí uno puede estar ya con cualquier atuendo. Sí. Pero bueno, sí nos pasa a veces el nervio, ¿no? El micrófono muchas cosas. presiona a veces. Y ahora te da risa, ¿no? Un compañero en un campeonato nacional también, un compañero al bajarse del toro, en los adicionales, en lugar de decir bajarse sin ser lazado del toro, dijo un punto adicional más por bajarse sujetando la oreja, pero era toro, no que le agarre la oreja. Y ahora le decimos, igual si le hubiera agarrado el cuerno, ¿qué? Le hubiera agarrado el cuerno y le das otro adicional, ¿o qué? ¿De dónde? Das, Una adecuación al reglamento. Sí. Y una más recientita, apenas no tiene más de un año, que se empezó a aplicar la infracción por traer las espuelas arriba del tacón. Las espuelas deben ir en el tacón y no en el talón, ¿no? Entonces la infracción es por traer las espuelas que no estén en el tacón, que estén arriba del tacón. Y un compañero dijo,
2 malos por traer las espuelas arriba de las rodillas. ¡Ah, caramba! Así como tú te ríes, así haz de cuenta que esa fue nuestra expresión, ¿no? Pero la más, o sea, la más así que, que me ha pasado, la mejor de todas, te la voy a contar, la mejor de todas. Estábamos no me acuerdo si fue el primero o el segundo campeonato VIP, ahí en los Tres García. Eso debe haber sido como en el 2009 o 2008. Y llega un charro y se acerca ahí al palco de jueces y estaban apretalando el toro. Y se acerca y le dice a un juez, le dice que pidiera la canción de Chuy y Mauricio. Y este juez le comenta al juez que trae el micrófono que pidas a Chuy y Mauricio para el jinete. Pero Chuy y Mauricio es una canción, no sé si la has escuchado, es un corrido. No, Y entonces por yo no he micrófono, tenido la fortuna, pero bueno, entonces es un corrido, una canción, le tocan banda y así se llama Chuy y Mauricio. Pero esa canción habla que Chuy y Mauricio ya pues, fallecieron en un carro y se chocaron, se voltearon y fallecieron, ¿no? Y y entonces por micrófono le dice, se solicita a Chuy y Mauricio en los cajones. No, pues Chuy y Mauricio ya estaban muertos, Lalo. sí, pues Y si eran de la canción, sí, ese sí fue un teléfono descompuesto. hay un Que se teléfono lo- descompuesto. La charrería nos ha dado otra familia, ¿no? Porque una familia que vemos cada 8 días, ves a la Güera de las Rivas, a la Morena, ves al locutor, ves al calígrafo, ves a los corraleros, a la comisión deportiva, a los mismos charros, que a lo mejor muchas veces los ves más que a tu familia. Claro, porque esta es una actividad en la que hay que estar yendo. En la actualidad, de hecho, a nivel competitivo hay muchos circuitos, torneos, independientemente de los campeonatos propios de la federación y de las uniones de asociaciones de cada estado, de los campeonatos eliminatorios para el campeonato nacional, que es nuestro evento grande a nivel charrería. Qué bueno, porque nos permite también el tener mucha actividad charra para el público, por este deporte tan bonito y de veras tan de familia, tan de cultura, tan de tradición. Toño, me gustaría que nos platicaras un montón de anécdotas como estas, muchas más. Yo sé de hecho que tú eres, me consta porque en más de una ocasión has tenido a bien el ayudarme a aprender el correcto vestir, independientemente de la parte reglamentaria, porque el reglamento habla de algunos puntos muy específicos, pero por ejemplo el reglamento no te dice de forma específica si se permite, por ejemplo, el cuello en forma recta o en forma o cortado como los cuellos europeos, de saco europeo, o que si el tamaño de los botones o el nudo de la corbata, etcétera, y tú siempre has tenido a bien pues contestarme cuando hay alguna duda con toda amabilidad y con todo conocimiento además. Entonces me encantaría platicar contigo en alguna ocasión acerca de estas pequeñeces y detallitos interesantes que pueda tener un traje de charro en sus distintas y muy diversas variantes. De verdad, siempre es un honor, un placer platicar contigo. Yo también he aprendido muchas cosas de ti. Digo, no tiene poquitos años que nos conocemos, ya tiene varios años que Algunos. nos conocemos, y creo que igual que a mí, a ti te apasiona la charrería, el buen vestir, como tú lo llamaste, hay modas y tenemos que adaptarnos, ¿no? Pero el traje de charro siempre lo más sencillo, lo más elegante. Y siempre les he dicho lo menos es más. Entonces, yo creo que para mí lo más sencillo, lo más elegante, y hay modas y con mucho respeto las veo y hay que estar abiertos a eso, ¿no? Y he sufrido algunas modificaciones, unas para bien, otras en lo particular no me gustan, pero como te repito, son modas igual que los sombreros. Por decir, una toquilla piteada jamás va a pasar de moda. Ahorita estamos viendo a lo mejor muchos,
no sé, Shakira, estamos viendo bordados, ¿no? Pero lo tradicional de un sombrero es una toquilla piteada. Entonces eso nunca va a pasar de moda. Igual, la solapa de la chaquetilla, ahorita la moda dice que es un corte inglés, pero es moda. Pero el cuello debe de ser, como le llaman, cuello de mula. Pero como este que como tenemos ese que tú ahorita, traes, exactamente. recto, claro. Entonces, pues hay que adaptarse a todo, ¿no? Pero si te quieres vestir correctamente de charro, pues más que nada hay que estudiarle un poquito, averiguar el porqué de las cosas, y hay libros muy buenos para investigar el buen vestir, y eso jamás va a pasar de moda. Claro. Como la corbata que tú traes, que es una corbata, no es un moño, una corbata, digo, ese es lo más charro que hay, ¿no? Una Sí, es un corbata, rebozo, de hecho. que tú la puedas hacer, ¿no? Este, ahora ya hay corbatas muy bonitas y muy comerciales que te las pones con un resorte, y son bonitas, pero lo tradicional es que tú lo hagas, ¿no? Claro. Igual que los botines pues igual, el botín tradicional es con punta, ahora sí que puntiaguda y sin suela volada, y el botín tradicional es sin parrilla. Ahora creo que ya muy pocos lo usan sin parrilla, la mayoría ya usa suela volada, usa una punta redonda. Pues sí, son adecuaciones. Pues Toño, siempre es un gusto y siempre es muy ilustrativo el platicar con gente que conoce, con gente que sabe. Y pues de nuevo te agradezco mucho el habernos abierto las puertas de tu casa y el platicarnos de todas estas cosas que a veces sufren los jueces. Gracias, Lalo, y cuando gustes, de veras, cuando gustes, yo creo que por ahí te voy a molestar, tengo la inquietud de escribir algo, la inquietud de hacer, de dejar algo plasmado, y a lo mejor hacemos un libro así tipo bizarro pues de frases que son de los charros, ¿no? Frases igual muy charras, y a lo mejor muchas veces se les ha salido de su corazón decírnoslas, y las aceptamos con mucho gusto, porque eso va a enriquecer este libro. Pues Toño, este espacio, este programa Bajo el Jarano, considéralo tu casa para cuando lleves gusto de platicarnos muchas más de estas cosas. Toño, me retiro, me voy al estudio de Bajo el Jarano para terminar el programa. Muchísimas gracias y gracias a nombre de los amigos que nos siguen en este programa. Gracias a ti, Lalo. Siempre es un placer platicar Hasta contigo. luego, Toño. Gracias. Hasta luego, que estés bien. Hemos platicado ya con distintas personas que cada uno de ellos ha tenido algo que ver y ha tenido algo que ver diferente. Entonces, bueno, esto es lo que hace que esta actividad sea tan rica y que sea tan llena de tradición y tan llena tan maravillosa. Por lo pronto, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles el favor de su compañía como cada semana, recordarles que su programa Bajo el Jarano se sube en el canal de YouTube, que se llama igual, Bajo el Jarano, todos los jueves a las 10:30 de la noche, y que también nos pueden buscar en Facebook, igual, como Bajo el Jarano. Soy su anfitrión, Eduardo Garzón, y pues por lo pronto me despido recordándoles que estamos por aquí la próxima semana para que platiquemos de más historias que ocurren cuando estamos bajo un jarano. Hasta pronto.